Hola, estimados, ¿qué tal? Buenos días. Hoy día vamos a ver lo que es la ley de Gauss conforme al sílabo que está en el aula virtual. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, 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 sabe. Listo. A ver, en primer lugar, ¿qué es la ley de Gauss? Obviamente, esta ley va a establecer que para cualquier tipo de superficie, ¿sí? Una superficie cerrada, el flujo total va a aumentar o va a disminuir según quién, según la carga eléctrica neta encerrada en su interior. ¿Sí? Repito, la ley de Gauss va a establecer que para cualquier tipo de superficie, pero que esta superficie sea cerrada, el flujo total va a aumentar o va a disminuir dependiendo la carga eléctrica neta que esté encerrada en su interior. ¿Sí? Si podemos ver el gráfico, ¿sí? Esto va a ser una superficie cerrada, ¿sí? Y obviamente el flujo, ¿sí? Que va a ir en estas direcciones, va a aumentar o va a disminuir dependiendo la carga eléctrica neta que haya en el interior, ¿sí? Eso como concepto, definición de la ley de Gauss. Ahora, ¿qué pasa si en el interior de esta superficie no hay una carga neta? ¿Sí? ¿Qué pasa si en el interior de esta superficie no hay una carga neta? Entonces, cualquier flujo positivo hacia el exterior de ella debe estar equilibrado en una cantidad igual al flujo hacia el interior, ¿sí? O negativo, ¿sí? Entonces, repito, si en la superficie no hay una carga neta, cualquier flujo positivo hacia el exterior de ella debe estar equilibrado con una cantidad igual de flujo hacia el interior o negativo. Eh, Semanas atrás vimos la ley de Coulomb, ¿no? Obviamente cómo es el comportamiento de las cargas en reposo. Y ahora estamos viendo la ley de Gauss, cómo es el comportamiento dentro de una superficie cerrada, ¿sí? Ahora, estamos hablando de flujo, estamos hablando de una superficie cerrada, ¿sí? Obviamente tenemos un modelo matemático que nos dice que el flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada, si estamos hablando de flujo en una superficie cerrada, ya estamos hablando de algo gaussiano, ¿sí? Cuando estamos refiriéndonos a un flujo eléctrico a través de una superficie cerrada, estamos hablando de algo gaussiano, ¿sí? Obviamente porque estamos hablando sobre la ley de Gauss, ¿sí? Que va a ser igual a la carga neta encerrada por la misma entre la constante, ¿sí? Tenemos una constante de superficie, ¿sí? Ya después con ejemplos, obviamente vamos a ver eh, cómo se trata, ¿no? Pero primero es importante que sepamos el concepto y las definiciones. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta aquí? Ok. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿para qué sirve o cuándo se usa la ley de Gauss, no? Obviamente, si estamos hablando de una superficie cerrada, que el flujo va a depender del campo eléctrico, solo es útil para situaciones donde hay mucha simetría, ¿sí? Hay que usar la simetría para saber dónde el campo eléctrico es constante y cuál es su dirección, ¿sí? Repito, la ley de Gauss, ¿para qué sirve o cuándo se usa? Solo es útil para situaciones donde hay mucha simetría. Hay que usar la simetría para saber dónde el campo eléctrico es constante y cuál es su dirección. Y hay que seleccionar una superficie cerrada en cual el campo eléctrico sea constante, ¿no? Donde el flujo va a ser cero. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico perpendicular es a la superficie, ¿sí? Repito, ¿para qué sirve o cuándo se usa la ley de Gauss?
Esto es importante porque al momento que estemos ante un problema en nuestra actividad ya profesional o al momento de una evaluación, en este caso de pregrado, ¿cuándo voy a utilizar Gauss? Obviamente cuando yo ya lea el enunciado del problema y me dé cuenta de ciertos parámetros para poder aplicar la determinada ley. Entonces solo va a ser útil para situaciones donde hay mucha simetría. Eh, Hay que usar la simetría para saber el campo eléctrico es constante y cuál es su dirección. Y hay que seleccionar una superficie cerrada en el cual el campo eléctrico sea constante o donde el flujo sea cero y el campo eléctrico sea perpendicular a la superficie, ¿no? Obviamente al inyectarse el flujo va a salir perpendicular el campo eléctrico. Ahora, ¿cómo aplicar la ley de Gauss, no? Identifico el campo eléctrico y voy a representarlo obviamente por líneas de campos. En los casos de cargas estáticas en sólidos, el campo eléctrico tiene dirección perpendicular a la superficie. Eso es importante que identifiquemos en qué superficie voy a aplicar, ¿no? ¿Qué nos dice? Que en los casos de cargas estáticas en sólidos, el campo eléctrico tiene dirección perpendicular a la superficie. ¿Sí? Ahora, ¿cómo selecciono la superficie gaussiana acorde a la simetría? ¿Sí? Obviamente va a pasar por los puntos donde se desea conocer la magnitud del campo eléctrico, que ésta sea cerrada, obviamente estamos hablando de una superficie cerrada, que el campo eléctrico sea constante en los puntos de la superficie, que el campo eléctrico sea paralelo a la superficie en las partes donde no es constante. ¿Sí? Obviamente, en base a estas definiciones, la integral lleva directo a una expresión algebraica que va a contener el campo eléctrico. ¿Sí? Ahora, en base a eso, yo voy a poder calcular la carga encerrada por la superficie. Obviamente, va a haber ocasiones que será necesario calcular a partir de una densidad de carga, ¿no? En base a esos cuatro conceptos, cuatro definiciones, yo puedo aplicar la ley de Gauss. ¿Sí? Es importante que lo consideremos. Igual yo estos slides los voy hoy mismo a publicar en el aula virtual y también la grabación de la clase. ¿Sí? Ahora, la aplicación de ley de Gauss para el cálculo de flujo, estamos hablando del flujo eléctrico, ¿sí? El flujo eléctrico a través de la superficie. Por ejemplo, en esa figura tengo carga 1, carga 2, carga 3 encerradas en una superficie. Tengo una carga 4 y una carga 5 que están fuera de la superficie, ¿sí? Entonces dice que mi carga 1 va a ser igual a mi carga 4, va a ser a 3.1 nanocoulomb. Mi carga 2 va a ser igual a mi carga 5, que va a ser igual a menos 5.9 nanocoulomb. Fíjense en las cargas positivas y las cargas negativas que tiene el ejercicio. Y mi carga 3 va a ser igual a menos 3.1 nanocoulomb, ¿no? Entonces, mi flujo eléctrico solo se va a dar entre las cargas encerradas, ¿sí? Entre la constante, ¿sí? Que va a ser a la sumatoria de las cargas entre la constante, que la constante se la voy a dar en cada ejercicio, ¿sí? Porque a veces va a variar dependiendo de la superficie. En este caso va a ser igual a menos 670 newton por metro cuadrado sobre coulomb. Eso es las unidades del flujo eléctrico, ¿no? Newton por metro cuadrado sobre coulomb. Esto en cuanto a la aplicación de la ley de Gauss para el cálculo de flujo eléctrico. ¿Sí está claro hasta aquí? ¿Alguna consulta? Ok, listo. Ahora, las superficies esféricas gaussianas, ¿sí? Como hemos visto anteriormente, un flujo positivo, obviamente van a salir de la carga y obviamente un flujo negativo van a ingresar a la carga. Es
Tenemos que tener muy claro este concepto, ¿no? Para poder aplicar cuando nosotros leamos el enunciado de un problema o nos encontremos en campo ante una situación, cómo identificar cuándo voy a aplicar la ley de Gauss en base al flujo que haya en las cargas puntuales, ¿no? Ya sabemos que si van a salir son de flujo positivo, si van a ingresar son de flujo negativo, ¿no? Obviamente perpendicular a eso está el campo eléctrico, ¿sí? Y internamente va a estar el flujo. Ahora, el flujo para una superficie esférica con una carga puntual en su interior, ¿no? Estamos considerando una superficie esférica de radio R con una carga puntual Q en su centro, tal como lo observamos en la figura, ¿no? Ahora, donde el campo eléctrico es paralelo, ¿sí? Al vector superficie, ¿sí? Y el campo eléctrico es constante en todos los puntos de la superficie esférica, ¿no? ¿Por qué decimos que es constante en todos los puntos de la superficie esférica? Porque una consideración, un requisito para aplicar la ley de Gauss es que el campo eléctrico sea constante, ¿sí? Entonces, el flujo eléctrico va a ser igual al integral de la superficie, ¿sí? Por el del campo eléctrico por la derivada de la superficie. Si estamos analizando eso, va a ser la integral desde S del campo eléctrico por el coseno del ángulo por la derivada de la superficie, que eso va a ser igual a la integral de S, obviamente, del campo eléctrico por el coseno de cero, ¿sí? Estamos hablando de una superficie esférica, hay que recordar un poquito matemática. Esto va a ser igual al campo eléctrico, derivada de superficie, que esto va a ser igual al campo eléctrico por 4pi por r al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una superficie, ¿sí? Ahora, el campo eléctrico de una carga puntual, sabemos que la constante, obviamente va a depender de la superficie, va a ser igual al integral de un campo cerrado, ese símbolo es igual al integral de un campo cerrado, va a ser igual al campo eléctrico por la derivada del área que se tenga ahí, ¿no? ¿Sí? Eso entonces va a ser igual a la constante que tengamos por el campo eléctrico, sacamos los valores fuera de la integral por la derivada del área que va a ser igual a la carga. Reemplazamos abajo, ¿sí? 4pi por r al cuadrado porque estamos hablando de una superficie, que eso va a ser igual a la carga. Entonces, el campo eléctrico va a ser igual a 1 sobre 4pi por la constante por la carga por r al cuadrado, ¿no? R sabemos que es el diámetro de la superficie, ¿no? Esto en una superficie cerrada, ¿no? Estamos hablando, ojo, del campo eléctrico de una carga puntual, ¿sí? Ahí podemos aplicar ley de Gauss donde el campo eléctrico es constante. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta aquí? ¿Alguna consulta? Listo. Ahora, ya hemos visto para una superficie. Ahora, ¿cómo es el flujo en una superficie cilíndrica en presencia de un campo uniforme? Acuérdense que tiene que ser estable, ¿sí? Ahora, tenemos la superficie cilíndrica, ¿sí? Tenemos el campo eléctrico. Obviamente hay una dirección de la derivada de la superficie, ¿sí? Y obviamente perpendicularmente, ¿sí? Va a haber también una dirección. Ahora, podemos escribirlo esto en tres términos, ¿no? Eh, la integral en la tapa izquierda del cilindro, una integral en la superficie cilíndrica y una integral en la parte derecha, ¿sí? O sea, vamos a dividir en tres partes. En la parte izquierda, en la parte de la superficie de la parte cilíndrica y en la parte derecha, ¿no? Entonces tenemos tres partes, A, B y C. Eso va a ser sumatoria de integrales para saber el total, ¿no es cierto? Entonces el flujo eléctrico total del campo va a ser igual al integral
de una superficie cerrada del campo eléctrico por la derivada de la superficie. Pero en ese caso tenemos tres partes, ¿ah? ¿Sí? El lado izquierdo, el lado del centro y el lado derecho. Entonces hacemos una sumatoria de integrales, ¿sí? Integral de la primera parte del campo eléctrico por la derivada de la superficie, más integral, obviamente, del lado céntrico, que es el campo eléctrico por la derivada de la superficie, más el lado derecho, ¿sí? Que va a ser la parte C, que va a ser el campo eléctrico por la derivada de superficie, ¿sí? Entonces hacemos el reemplazo, vamos a ir por partes. Integral del campo eléctrico por la derivada va a ser igual al integral del campo por el coseno de pi. Estamos hablando de una superficie cilíndrica. Eso va a ser igual a menos el campo eléctrico, voy a sacarlo fuera de la superficie, es de la derivada de la superficie, ¿no? Eso va a ser igual a menos el campo eléctrico por la superficie. Siendo S, la superficie, igual pi por r al cuadrado, porque estamos hablando de algo cilíndrico, en el área de la tapa. Obviamente, de la parte derecha, ¿sí? Hemos hallado primero la parte izquierda, ahora hallamos la parte derecha, que va a ser igual a la parte izquierda, solo que cambie el signo, ¿sí? Solo que cambie el signo, aquí es negativo en la parte izquierda, la parte derecha va a ser positivo, ¿sí? Por la dirección del flujo. Y obviamente nos falta la parte del centro, ¿no? La parte cilíndrica que lo hemos identificado como parte B, ¿no? Obviamente el campo eléctrico por la derivada de la superficie va a ser igual al integral del campo por el coseno de pi entre 2 por la derivada de la superficie, que eso va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque es constante, ¿no? Estamos hablando que uno de los requisitos para que haya aplicar la ley de Gauss es el campo eléctrico interno, tiene que ser constante, ¿no? Obviamente, si tenemos por un lado negativo el campo eléctrico por la superficie y por el lado derecho es positivo, obviamente en el centro va a ser 0, ¿sí? Eso por las mismas líneas de fuerza que ingresan y que están saliendo del cilindro, ¿no? O sea, estamos validando en un ejercicio práctico la ley de Gauss. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta aquí? Listo. Ahora, hemos observado cuando un cuerpo cilíndrico, esférico. Ahora, ¿qué pasa en el campo infinito? El campo eléctrico creado por un plano infinito puede ser, obviamente, calculado por la ley de Gauss. En la siguiente figura se ha representado un plano infinito cargado con una densidad superficial de carga, ¿sí? Cargado por una densidad superficial de carga, ¿sí? Que va a ser igual a Q sobre superficie, ¿no? Que va a ser uniforme y positiva. Las líneas de campo siempre van a salir, fíjense, positivo, siempre están saliendo, ¿sí? Por lo que el campo creado en el plano va a ser uniforme, ¿sí? Ya que estamos indicando que la densidad de carga lo es, ¿no? Sus líneas obviamente van hacia afuera porque son positivos, ¿sí? A ambos lados del plano, ¿no? Este es el plano, ¿sí? Y las cargas positivas obviamente van a salir, ¿no? Ahora, ¿qué dice? Que cuando es infinito, estas cargas positivas van a crear ahí un campo, ¿no? ¿Sí? Van a crear un campo. Tenemos el campo eléctrico y perpendicularmente va a estar la densidad de la carga superficial. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos observar de ese plano anteriormente? Que el flujo de campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada siempre va a ser el mismo. Obviamente, en este caso, el cálculo, sí que hemos visto hace un momento en la figura, va a crear, ¿sí? Una superficie lateral al cilindro, ¿no? Miren, se crea un cilindro, ¿no? El cilindro rojo, ¿sí? Internamente, ¿sí? Las únicas contribuciones no nulas al flujo son las que producen a través de sus dos bases, ¿no? Tenemos entonces que el flujo eléctrico a través del cilindro integral de S de una superficie cerrada del campo eléctrico por la derivada de la superficie. Igual que en el ejercicio anterior, que hemos visto una parte derecha, una parte izquierda y la base del centro, igual va a ser en este caso. ¿Sí? Tenemos integral de la superficie lateral del campo eléctrico por la derivada de la superficie, más la integral de la otra base, ¿sí? Del campo eléctrico por la derivada de la superficie, más la integral de la otra base del campo eléctrico por la derivada de la superficie.
obviamente igualamos cargas, ¿sí? Sabemos que las dos bases del cilindro son iguales y el módulo de campo en el mismo va a ser todos, ¿no? Porque es un requisito de la ley de Gauss, ¿no? Entonces vamos a simplificar la integral, ¿no? El flujo eléctrico va a ser igual a 2 veces integral de la base del campo eléctrico por la derivada de la superficie, que eso va a ser igual a 2 veces el campo eléctrico de la base derivada de superficie. Entonces tenemos que es 2 por el campo eléctrico por la superficie, ¿sí? Para hallar la ley gaussiana de la densidad superficial de carga, ¿no? Ahora, el flujo, que ya sabemos que es por la ley de Gauss, va a ser igual a 2 veces el campo eléctrico por la superficie, como hace un momento lo hallamos. Eso va a ser igual a la carga entre la constante. La constante va a depender de en qué superficie estamos trabajando y ese valor obviamente se les da en el problema, ¿no? Y la carga entre la superficie, miren qué importante es aquí, la carga entre la superficie, acuérdense bien los conceptos, es la densidad superficial de carga, ¿sí? Donde el campo eléctrico va a ser igual a la carga entre 2 por la constante por S. Entonces tenemos que el campo eléctrico va a ser igual a, obviamente, esa densidad superficial, ¿sí? Este símbolo es de densidad superficial entre 2 veces por la constante, ¿sí? Estamos hablando de este símbolo que va a ser densidad superficial en la carga. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Alguna consulta? Listo. Hemos visto en un cilindro, hemos visto en una esfera. Ahora, ¿qué pasa en la ley de Gauss cuando se encuentra en una superficie cúbica? ¿Sí? Por ejemplo, nos dice este ejercicio. Determinar el flujo eléctrico a través de una superficie cuadrada de lado debido a una carga Q positiva localizada a una distancia perpendicular desde el centro del plano como se muestra en la figura. Miren, tengo esta carga, ¿sí? Va a estar localizada perpendicularmente al centro del plano. Aquí está el plano, ¿sí? Y obviamente, si focalizamos, si hacemos en una superficie cúbica, la carga va a estar en el centro, perpendicularmente sale a los lados de los planos, ¿sí? Y comenzamos a analizar, ¿no? En un cubo tenemos un lado, otro lado, sale el campo eléctrico perpendicular a la carga, tengo una densidad, ¿sí? Y lo que me pide hallar es el flujo eléctrico a través de la superficie de un lado del cubo, ¿no? Ahora, vamos por partes, ¿no? Si la carga Q es localizada en el centro del cubo, ¿sí? ¿Cómo voy a hallar el flujo total emergente del cubo total? Bueno, el campo eléctrico por una carga puntual Q positiva. Acuérdense de cómo estábamos haciendo eh, el sentido de las cargas, ¿sí? Eso va a depender mucho. Entonces, el campo eléctrico, sí, en un lado, los podemos nominar, los podemos diferenciar en tres partes, ¿no? ¿Sí? En I, J y K, ¿sí? Estamos en un cubo. Va a ser igual a la carga entre 4pi por la constante por R al cuadrado, ¿sí? Obviamente por un lado del cubo, ¿no? ¿Sí? Esto va a ser el total de la carga, ¿sí? Sobre 4 por pi por la constante sobre x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado, todo elevado a 3 medios. ¿Por qué? Porque estamos hablando del cubo, ¿sí? Ahora, la densidad total, vectorialmente hablando, va a ser igual a la dx por dz por j vectorial, ¿no? Porque estamos hablando del sistema cúbico. Ahora, sobre la superficie de S, donde Y va a ser igual a 1, estamos hablando del punto unitario, ¿sí? Un punto unitario en el punto del flujo eléctrico de una superficie cúbica, ¿sí? El flujo va a ser a través de la diferencial, ¿no? Diferencial del flujo eléctrico, ¿sí? Va a ser igual al campo eléctrico por la derivada de todo el área del cubo.
¿sí? Va a ser igual a Q, que lo veamos aquí en este lado de arriba, ¿sí? Este lado de arriba vamos a reemplazar aquí abajo, Q por 4pi por la constante, por x al cuadrado, más 1 al cuadrado, más z al cuadrado, todo elevado a 3 medios, ¿no? ¿De dónde sale 1 al cuadrado? Porque aquí estamos validando si y va a ser igual a 1, ¿no? Todo por dx, dz, por j, que estamos hablando aquí de la derivada del área, ¿no? Si reemplazamos, ¿sí? La derivada del flujo eléctrico va a ser igual, ¿sí? A 1 por la carga, por dx, por dz, todo sobre 4 por pi por la constante de x al cuadrado, más 1 al cuadrado, más z al cuadrado, todo elevado a 3 medios, ¿sí? En este caso hablando de una superficie cúbica, ¿no? Miren cómo se va acomplejando, cómo va creciendo el modelo matemático desde una esfera, desde un cilindro y ahora de un cubo, ¿no? Cómo es el comportamiento del flujo eléctrico. Todo dentro de una superficie cerrada, porque eso se trata de la ley de Gauss, ¿no? Ahora, el flujo total, ¿sí? El flujo total, obviamente, aquí estamos hablando de la densidad del flujo y aquí estamos hablando del flujo total, ¿no? Obviamente de todos los lados del cubo, ¿no? ¿Sí? O sea, 1 por Q, la carga, estamos hablando que la carga estuvo inicialmente en este punto, ¿no es cierto? En este punto está la carga, ¿sí? Y estamos analizando cómo hacer el flujo total en todo el cubo, ¿no? Mire cómo es el comportamiento de una sola carga que está en el centro, cómo va a comportarse a través de toda la superficie, ¿sí? Dice que el flujo, reemplazando lo que hemos visto anteriormente, ¿sí? Que el flujo total, miren a lo que se va a- en la expresión final, va a ser la carga sobre 6 veces la constante, ¿sí? 6 veces, ¿por qué 6 veces? ¿Cuántos lados tiene el cubo, no? ¿Sí? ¿Cómo estamos analizando a través del cubo? ¿Sí? Entonces, si se acuerdan, al principio de la clase estamos diciendo que uno de los requisitos para analizar la ley de Gauss es que tenemos que tener simetría, ¿no? Entonces, de los argumentos de simetría, el flujo a través de cada cara será el mismo, ¿sí? Por lo tanto, el flujo a través del cubo completo será 6 veces el flujo a través de una cara, ¿sí? Repito, al principio de la clase estábamos hablando que uno de los prerequisitos para cumplir la ley de Gauss es que tiene que haber simetría. Entonces, de los argumentos de simetría, el flujo a través de cada cara será el mismo, ¿sí? Por lo tanto, el flujo a través del cubo completo será 6 veces el flujo a través de una cara, ¿sí? Es decir, que el flujo total del campo eléctrico del cubo va a ser igual a 6 veces la carga entre 6 veces la constante. Si reemplazo, esto va a ser igual a la carga sobre la constante. Miren cómo se simplifica a través de un análisis del flujo total en los diferentes tipos de superficies, ¿no? Entonces, yo recomiendo para repasar, háganse una tablita, una tabulación, donde esté el tipo de superficie, sea cilíndrica, sea esférica, sea cúbica, y cómo es el comportamiento de las cargas, ¿no? Eso nos va a ayudar a repasar, a estudiar, ¿no? Obviamente vamos a ver más superficies, vamos a ver más leyes, pero ustedes van a hacer en su cuadrito resumen, que eso les va a servir un montón para estudiar y sobre todo para captar las ideas de las leyes, cuándo se van a tomar en cuenta y cuándo aplicarlas sobre todo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta hasta aquí? No, ningún ingeniero por mi parte. Ya, chévere, señores. Yo voy a colgar estos slides en el aula virtual, también la grabación de la clase. Eh, Repasen, lean
los conceptos que hemos visto ahora. A la siguiente clase hacemos un ejercicio, otro ejercicio en base a esto. Y en la segunda parte, igual tomamos un ejercicio calificativo grupal, así como lo hicimos en el anterior, ¿no? Dependiendo cuántos participantes estén en línea, hacemos esa evaluación grupal con un ejercicio típico, ¿no? Igual para que lo resuelvan en esa parte. Primero hacemos un repaso con un ejercicio modelo y en la segunda parte hacemos una evaluación grupal, ¿no? En base a la ley de Gauss, en base a los conceptos que hemos visto ahora. Diferentes superficies, ¿no? Hemos visto esférica, hemos visto cilíndrica, hemos visto cúbica. Hay más superficies, obviamente, pero sobre todo acordándose de los requisitos para aplicar la ley de Gauss, ¿no? Para que puedan repasar eso. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, ingeniero. Listo, señores. Sí. ¿Quién es presidente del curso de la clase? Zambrano Calderón. Ahí me pasan la voz, ¿ah? La siguiente clase, ¿quién es el presidente del curso? ¿Sí? Para cualquier novedad igual, ¿sí? Yo siempre había comunicado a Luis Carlos, no sé si él... Bueno, ahí hagan sus votaciones internas y me pasan la voz, ¿ah? Para estar en comunicación cualquier cosa, ¿no? Listo, señores. Yo subo en ese momento los slides al aula virtual. Es importante que los lean, que repasen, porque conforme vamos avanzando, van a ir acomplejando los ejercicios, los problemas, y es importante que ustedes estén familiarizados con los términos. ¿Sí? Listo, señores. Entonces, nos vemos al siguiente viernes, ¿ah? Que tengan buen fin de semana y no olviden cuidarse, ¿ah?